Sí, profe, hay una compañera que no pueden entrar, dice. A ver, ya voy a fijarme, recién me un picoto. No demoremos más. Vamos directo al grano. Los participo. El cronograma, nosotros estamos ya, ustedes están haciendo un recursado, un redictado. Voy a sacarme de la pantalla para que tenga más agilidad esto. Y ahí tenemos nosotros el redictado que estamos haciendo. Creo que ya hemos visto absolutamente casi todos los temas. Los chicos que son nuevos tienen que estudiar un poquito más. Y estábamos en el tema ahora de generadores y motores. Habíamos visto motores con corriente alterna, jaula de ardilla. Y hoy vamos a ver el arranque de motores, si mi memoria no falla. ¿Es así, Jesús Alberto? Sí, profesor. Muchas gracias. Ahora ya no me voy a equivocar porque les he puesto en cada clase lo que voy a dar la... si no me confundía. Muy bien. Le voy a hacer una breve introducción de lo que vimos anteriormente. Para eso le voy a presentar este PowerPoint que ya lo vimos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a hacer una repasada rápida. Ustedes van contestando en la misma velocidad que yo les pregunte. Así podemos ir avanzando. La máquina sincrónica dijimos que tienen dos tipos de rotores. ¿Cuáles eran los dos tipos de rotores? Para toda la clase, respondan rápido. Bobinado y jaula de ardilla. Correcto. Rotor bobinado y jaula de ardilla. Eso del rotor bobinado, las jaulas son de aluminio fundido y de barra soldada, y el rotor bobinado permite, a ver, un minutito, si no, no los puedo ir viendo. El rotor bobinado, ¿qué es lo que permite Jennifer Bautista? Inserción de resistencia, no de demorar. El estator es un devanado trifásico en ranura de 120 grados y pueden ser aleatorios y preformados. Hago un alto para decirles, estudien, aprovechen la oportunidad. No saben la necesidad de ingenieros que hay, que están tan cerca ustedes de un año o dos. En este momento están tomando ingenieros civiles para que hagan trabajo industrial y los mandan a capacitarse para que puedan hacer. La falta de ingenieros es demasiada. Después teníamos los circuitos magnéticos, que pues son un conjunto de chapas aisladas. Habíamos visto cómo era el rotor, un rotor de aluminio fundido, que lo conocen normalmente. Este es el rotor de tipo jaula de ardilla, donde están todas estas barras, que son dos aros que permiten que se suelde, y es un rotor de jaula de ardilla. Ahí están las barras, el anillo. Después tenemos el de rotor bobinado, que dijimos que tiene estos carbones y las escobillas, y nosotros por estos puntos ingresamos la resistencia de manera que el par de arranque es bastante inferior. ¿Cómo se construye? Bueno, se ponen dos bobinas por ranura y cuando estás trabajando, nunca en el motor asincrónico, NS, o sea, la velocidad de sincronismo, debe ser igual a la velocidad N. En caso de que eso ocurra,
ya no es un motor asincrónico, sino sincrónico. Habíamos definido que la velocidad de sincronismo era 60 por la frecuencia sobre P, donde P era el número de pares de polo. Esto que les estoy mostrando ya lo tienen ustedes en la máquina. Ahí vemos cómo va cambiando la dirección del polo magnético en cada situación y esto tiene dos polos. El principio de funcionamiento de cualquier máquina era B por L por B, es la ecuación fundamental del electromagnetismo. Sabemos que en cualquier situación un momento es el producto de fuerza por distancia, ¿sí? En este caso también se va a producir un momento y se va a ocurrir esta fuerza. Esa fuerza va a tender a hacerlo girar este rotor, como esta otra, y aparecerá una fuerza antagónica que de manera que empiece a girar permanentemente. Pues entonces, volviendo a repasar el motor asincrónico, hemos dicho que tiene el estator y el rotor, y tiene un sistema de trifásico devanado a 360 grados. Las espiras están en cortocircuito y aparece el giro de la máquina. Este motor asincrónico siempre va a velocidad inferior de la de sincronismo. Si no, no es motor asincrónico y no habría par motor. Cuando trabaja en vacío, es muy próxima a la velocidad de sincronismo. Entonces, lo único que se utiliza es para compensar las pérdidas. Habíamos definido el resbalamiento como ns menos n sobre ns, haciéndola nosotros a la referencia que teníamos en el apunte. Algunos fabricantes la dan al deslizamiento, al resbalamiento de manera porcentual, ns menos n por 100. S igual a 0, velocidad de sincronismo. S igual a 1, rotor parado. El resbalamiento en condiciones normales anda entre 0 y 1. Y hemos dicho que el único caso que vale 2 es cuando trabaja como freno. La frecuencia del rotor es la misma que la velocidad respecto del rotor. Si yo actúo sobre la frecuencia, se reduce el giro, es mayor la velocidad y aumenta la frecuencia inducida. En el límite es igual tiende a 0. La frecuencia rotórica tiende a ser igual a la frecuencia estatórica. No pueden ser iguales. Si aumentamos la velocidad de giro, ocurre lo contrario y tiende a ser el resbalamiento igual a 0 y el momento nominal tiende a ser igual a la velocidad sincrónica. En ese caso, la frecuencia rotórica tiende a 0. Habíamos dicho que la frecuencia rotórica es igual al resbalamiento por la frecuencia estatórica. Ahí podemos sacar y deducir las diferentes formas de la máquina. En la segunda parte, a ver, estamos acá. Esta otra que está acá, Control Home, les volvemos a ver. Habíamos dicho que esto es la curva de cualquier máquina sincrónica. Cuando trabaja como freno está en esta zona. Normalmente vemos las máquinas sincrónicas de aquí para allá. El resbalamiento está entre 1 y 0. Entonces, cuando trabaja como motor, entre 1 y 0. Cuando trabaja como generador, es menor que 0. También expresamos que como generador el motor se utiliza muy pocas veces, casi nunca. Pero como motor y como freno se utiliza frecuentemente todas las máquinas asincrónicas, ¿sí? Lo que se acostumbra a dar es el momento o el torque, también le llaman, de arranque referido al nominal. ¿Para qué? Para hacer comparación de las diferentes máquinas. Eso nos permite ver las curvas que habíamos observado directamente de varias máquinas. Y les dije que el par de arranque tiene que ser superior al nominal para permitir que se ponga en marcha. Una vez que se pone en marcha, el motor empieza a funcionar porque las fuerzas antagónicas tienden a seguir haciéndolo girar dentro del campo magnético. Bueno, ahí teníamos la curva y tenemos la característica de los motores asincrónicos. Fíjense que esto
es un motor que tiene una velocidad de 1000. Este era un fabricante de Estados Unidos, un motor de 7,5, 380, 17 amperes, y la velocidad nunca llega a los 1000 por las pérdidas que hay, sino que logra con 946. En el momento de arranque de la máquina, fíjense en qué grande que es la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos esta situación, cuando es vacío no tiene nada, pero cuando estamos en corriente nominal está trabajando en esa zona. Bueno, estas eran las curvas que vimos, las paso rápidamente para que entremos en el tema que nos preocupa hoy. Y otro era las características mediante el diseño del rotor. Hemos dicho que una sola máquina, que es una máquina inmensa, permite la inserción de resistencias rotóricas para poder disminuir la corriente de arranque y aumentar el par motor. El rendimiento del motor es bajo y con resistencias elevadas y con resistencias bajas tenemos un buen par de arranque, es cuando insertamos la resistencia, y un bajo rendimiento. En cambio, en este caso, tenemos un bajo par de arranque, le cuesta a la máquina empezar a moverse y tiene mejor rendimiento. La solución es el motor de rotor bobinado con inserción de resistencia rotórica. Y también vemos que podríamos controlar y hacer mejores motores si poníamos esta, por ejemplo, una barra chiquita que se usa en un motor tradicional. En cambio, cuando es un motor un poquito mejor, conviene hacer una ranura profunda, ¿sí? ¿Recuerdan? Una ranura profunda, de manera que hay mejor distribución de la corriente, o la doble ranura, o la doble jaula, que combinaba todo esto. De estos tres, esta es la mejor, es la más cara. Naturalmente, esto me da que la sección determina las propiedades eléctricas y la variación de velocidad. Por ejemplo, aquí está la ranura rotórica y el flujo de dispersión trata de ponerse acá. Cuando ya esté en movimiento completo, vamos a tener que el circuito equivalente equivale a varias resistencias en paralelo, pero en cortocircuito, ¿sí? Entonces aumenta la reactancia de dispersión y nos ocurre esta situación. Bueno, ahí quedamos más o menos por esa zona hasta que dijimos que el arranque lo íbamos a ver hoy. Si mi memoria no falla, ya está fallando mi memoria. A ver, así era Fátima Mamaní, que íbamos a ver esto hoy, o ya lo vimos. Bueno, espero que sea así, Fátima, ¿no? Porque cada vez que yo le pregunto acá, la tengo que anotar que no está. Romina Ramos, ¿así era? Sí, profesor. Bueno, vamos con el arranque. A toda la clase, menos a los que la están haciendo por segunda o tercera vez. ¿Qué pasa con un motor asincrónico arranca? ¿Cómo es la corriente? Para todos los participantes, excepto los que están recursando. ¿Cómo es la corriente, Analía, Roxana? Camila, Salvatierra. Profe, no sé. Los demás, la clase responde a lo que ya saben. ¿Cómo es la corriente de arranque en el momento de un motor asincrónico? Para todos. De 7 a 15 veces mayor que la corriente nominal. Muchas gracias, Romina. Exactamente. Es muy grande la corriente, por eso nosotros necesitamos bajarla. Entonces, hay elevados valores de la, ¿cómo se llama? Me ha salido el otro nombre de los americanos, no me sale, del resbalamiento. La frecuencia del rotor es elevada y aparece un motor muy acusado, muy solicitado por la resistencia de dispersión. Las corrientes circulan en la parte externa de la barra, entonces tenemos que reducir la sección
para aumentar el par de arranque. Esto es cuando arranca en condiciones nominales, esto cuando está arrancando en condiciones nominales la situación es diferente. Ya arrancó el motor, entonces ¿qué ocurre? El valor de resbalamiento es bajo, la frecuencia del rotor es baja, el efecto de la reactancia de dispersión es casi nulo, no hay solicitación. Esto implica que también la corriente baje. La corriente circula por toda la sección de la barra y aumentamos la sección, reducimos el par y, por lo tanto, mejoramos el rendimiento. Son las situaciones. Cuando arranca la máquina sincrónica, está muy solicitada. Entonces, grande la corriente, está en rojo. Una vez que empezó la máquina a funcionar, ya está en condiciones normales, mejora el rendimiento. Los electricistas le van a decir, ingeniero, espere que se caliente, más o menos la máquina, así dicen. Porque ustedes saben que lo que en realidad no estamos esperando que se caliente, sino estamos esperando que alcance las condiciones nominales de trabajo. ¿Ah? Muy bien. A ver, Claudia Arroyo, ¿cómo vamos? También nuevo, casi nuevo. ¿Se comprende? No estamos. Daniela Pérez. Se entiende bien, profe. Gracias, Daniela. Es un aliciente. Seguimos. Esta es la simulación del efecto real. ¿Cierto? Aquí teníamos un motor de 11 kilowatts, 380, 22 amperes, 1450 RPM, o sea que tiene 4 polos. Fíjense en esta curva. La corriente total es la suma de la corriente superior más la corriente inferior. Y N es el número de barras que podemos tener. Aquí tenemos que durante el arranque circula casi un 42% en la zona roja de la barra. Después, en funcionamiento, circula un 25%, 24% en la zona roja de la barra. O sea que esta está muy solicitada en el momento de arranque. Dicen que estamos cerca de los 2000 amperes, mientras que acá estamos prácticamente en 150 amperes. La simulación del campo real durante el arranque, les he dicho que entren a tuberas, que eso está dinámicamente mostrado, pero aquí tenemos que está en este momento, en este punto. Ahora cuando ahí está el polo, ahí tienen otro polo y otro polo. O sea que P es igual a 2. Entonces, fíjense, la línea de campo están en la superficie. Y después se distribuyen equitativamente en todos lados. Observen la diferencia. Bueno, los motores se clasifican en A, B, C y D. Normalmente, el motor clase A, que es que está acá, tiene ventiladores, son para motores chicos, no nos interesa a nosotros. A ustedes les interesa el motor clase B, que es el más utilizado, que está acá, el motor clase B para toda la industria. Como ingenieros industriales tienen que un rendimiento alto y son los más utilizados. El motor clase C es más caro, tiene un torque de arranque o un par de arranque menor que el de la clase A, pero sí se los utiliza en aquellos que necesitan un alto par de arranque. Pongámosle un ingenio que entran, descargan toda la caña de azúcar en las trituradoras y de repente ese motor asincrónico necesita un alto par, porque si no, no va a empezar a moler a toda la caña de azúcar para poder sacar el zumo, el jugo. Entonces necesitan alto par de arranque. Ahí se ven motores de este tipo. Este clase B lo van a ver en todos lados. Y el caso D es en aquellos casos en que necesitan una aceleración muy rápida. Estos son los más caros. ¿Sí?
Bueno, ahí teníamos también cómo se clasificaban las curvas, que lo dejo para ustedes. Y ahí tenemos una situación del arranque de este motor cuando empieza. Observen qué gran corriente de arranque que tengo por este punto, aunque dure tan poquito, aunque dure el arranque 4 milisegundos, que dure un poco más, la corriente que yo tengo es tremendamente grande. El motor dice que tiene 17 amperes y yo me voy a casi 120, o sea, 8 por 17, si fueran 10, me iría casi a el 10 veces la corriente nominal, ¿sí? Casi a 120 me he ido, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar cuando arranque un motor. Bueno, ahí estamos. Este es otro motor de 6 polos que en este caso arranca a plena carga. Es decir, no lo han dejado al motor que se estabilice hasta que llegue a su momento y recién... No, a este le han puesto la carga directamente. Observen que la duración del arranque acá es pequeñísima. Y observen acá, la duración del arranque puede llegar a durar todo este periodo. Entonces, si dura tanto, es probable que nosotros lo dañemos a ese motor. No se va a notar durante el primer año, pero al segundo año la vida útil de ese motor empieza a disminuir. Por lo tanto, hay que ponerle protecciones y evitar que se hagan este tipo de arranques. La corriente máxima no depende de la carga, por supuesto. La corriente que yo logro acá es igual a la que logro acá, pero no está dependiendo de que la cargue o no. Lo que va a depender de la carga es la duración del tiempo de arranque. El reglamento de baja tensión, que me dijo el ingeniero Arce que ya han visto algo, establece algunas condiciones en el momento de arranque. Repasando, los métodos de arranque son el arranque directo de la red, ¿sí? Dante Daniel Canaviri, ¿hasta qué potencia era? Disculpe, profe, el arranque para la red. El arranque directo, sí. ¿Hasta cuánto? Si está decía 180. No. David Alejandro López. Para la clase. Para motores pequeños, profe. Muchas gracias, Fabio. Se ve que es buen guitarrero, Fabio, también, ¿no? Sí, más o menos, profe, muy bueno, ¿no? Respondió el correcto. Son para motores pequeños, de hasta 5, 7 kVA, kilowatt, perdón, están permitidos, 5 HP. Más allá, no, porque producen grandes caídas de tensión. Entonces tenemos los métodos de arranque, que es el arranque directo de la red, válido para pequeños motores o centrales eléctricas. El arranque mediante inserción de resistencia, ¿para quién era eso válido? Florencia Torres, con Z. No recuerdo, profe, perdón. Florencia Serpa. Para los motores con rotor bobinado. ¿Cómo, Florencia? No la escuché. Para motores con rotor bobinado. Correcto, Florencia. El único que admite eso. Puntos. Entonces, el arranque mediante inserción resistencia solo para rotor bobinado y anillo rozante. Luego tenemos el arranque de estrella triángulo, Ignacio Bernal. ¿Para cuándo es válido eso? Jennifer Bautista. Jesús Alberto Silva, enseñe. No se puede. A la clase en general, el arranque estrella triángulo es el más utilizado por todos. ¿Y por qué es el más utilizado, Macarena Romano?
¿Por qué es más utilizado? Marcos Gómez. Natael, usted, que ha hecho un trabajo práctico bueno. ¿Por qué es el más utilizado el arranque estrella-triángulo? Porque en el momento de arranque, ¿qué pasa? Profe, ¿sería porque disminuye 3 veces la corriente? Correcto, Ave, correcto. Gracias. Visto que este año está estudiando un poco más, ¿no? Y está sabiendo más que los demás. Gracias. Sí, disminuye 3 veces la corriente de arranque y eso me permite que este sea el más utilizado en todo el mundo, el método más barato y utilizado. Después tenemos otro que se llama el arranque con autotransformador. Si no leen, no van a poder promocionar. Rocío Velasco, a ver, Ortiz, ¿cómo trabaja este? Bueno, no estamos, ¿no es cierto? Rodrigo Cruz. Sí, reduzco la tensión, Rocío. Pero ¿cómo arrancamos? Bueno, sigo hacia adelante. Entonces el arranque con autotransformadores, reducción de la tensión, como decía recién Rocío Velázquez, pero durante el arranque voy poniendo despacito tensión, tensión, hasta que el motor alcanza su velocidad y cuando lo alcanza lo saco al autotransformador. Y habíamos dicho que el último es el arrancador con arrancadores estáticos que se están utilizando mucho con la forma de arranques electrónicos. Por eso lo había dejado como punto fundamental a los métodos de arranque de los motores asincrónicos. Sí o sí, le digo, excepto aquellos que vayan a ser comerciantes, aquellos que van a ser ingenieros en fábricas o en cualquier industria, van a ver estos motores. El arranque por resistencias rotóricas, ¿sí? Y van insertándose las resistencias según aumenta el giro. ¿Ve? La vuelvo a ver. Nosotros vamos arrancando, vamos metiendo esta resistencia y estamos siempre con un elevado par y baja corriente. Es válida de nuevo para el rotor bobinado y anillo rozante. Bien, el arranque con el autotransformador. Nosotros tenemos el motor y al motor le colocamos las 3 fases. ¿Sí? No le colocamos el neutro. ¿Está bien eso, señorito Tiffany Singh? Observe que este motor le colocamos las 3 fases. ¿Y el neutro? A la clase. ¿Está bien esto? Sí, si lo estoy mostrando en el apunte, sí. Sean más astutos. Claro. Lo está mostrando, sí. Los motores, en general, se conectan sin el neutro. Todos los motores trifásicos se conectan sin el neutro. ¿Para qué? Para que podamos tener menor corriente y mejor par de arranque. Siempre lo mismo. En este lado, como arranque por medio de autotransformador, vamos a operar así. Lo conectamos a través del transformador. Este es el transformador que vamos variando el número de espiras hasta que el motor empiece a tomar su velocidad nominal. Una vez que ha tomado la velocidad nominal, abro este C2, cierro este C3 y entonces ya viene directamente de la red al motor. Mientras tanto, para acá hemos usado eso. Inicialmente C1 y C2, lo que dijimos, están cerrados y el motor arranca con tensión reducida. Cuando arranca cerca de la carga, abrimos C2 y cerramos C3. Entonces ya va a quedar alimentado de la siguiente manera. El arranque estrella-triángulo. Nosotros lo hacemos arrancar en estrella mediante un interruptor y lo pasamos luego a triángulo. En este caso, se puede demostrar que la corriente disminuye 3 veces, ¿sí? Si desarrollamos todas estas fórmulas, llegamos a demostrar
que el arranque en estrella disminuye 3 veces a la corriente en triángulo. Entonces, por eso es que me conviene siempre tener este tipo de arranque. Sigamos hacia adelante. Habíamos visto algunos arrancadores estáticos, perdón, con microprocesadores que directamente lo van haciendo arrancar en forma directa a los elementos que queremos ver. ¿Alguien quiere entrar? A ver. No está. Muy bien. Estos son los arrancadores para aplicaciones navales. Yo les dije que se llama el regulador de frecuencia, que normalmente se lo utiliza con tiristores. Y entramos al otro tema, que es el frenado. En el caso de los ascensores, en el caso de los motores de buques, en el caso de las grúas. Pónganse que una grúa de esas altas están usando el motor asincrónico, esas grúas inmensas que ven y que baja el gancho, es un motor asincrónico que está arriba, que sube y baja. Entonces, si yo esa grúa la largo fuerte, se va a ir, se va a romper el gancho en la cabeza de alguien, entonces tengo que hacerlo desacelerando el motor. O cuando tengo una escalera mecánica y quiero que suban, no siempre voy a querer que suba, entonces tengo que invertirla para que bajen. Voy desacelerando al motor. Las cintas transportadoras, etc. Los tipos de frenado que hay son el regenerativo, el contracorriente contramarcha, más utilizado que los demás, y el frenado dinámico con inyección de corriente continua. Aquí tenemos nosotros, esta es la zona de frenado regenerativo, aquí en esta zona rayada es donde trabaja el motor. Se convierte en generador y las energías que estamos gastando se disipan las resistencias, se devuelve al red. El frenado de los asincrónicos, si este motor está girando normalmente, podemos tener una llave inversora que contrarreste y entonces lo hace girar al motor al revés y lo estamos haciendo con inversión del sentido. Recuerden que dando vuelta una de estas dos podemos hacerlo girar al motor al revés. Esto lo han hecho con los motores chiquitos, ustedes los ventiladores que a veces lo colocan en el enchufe y después lo dan vuelta para que el neutro esté en otro lado. En este caso, en el motor cuando trabaja como freno, el resbalamiento anda cerca del número 2, muy próximo a 2. El frenado dinámico se utiliza ya en motores más solicitados y se le hace una inyección de corriente continua por el estator. Entonces, como el campo se debilita, aparece un par de frenados. Ahí tienen una máquina que debilita y hace un frenado de esta distinta manera. Estas resistencias que se le ponen son para que disipen toda la energía que aparece durante el frenado. Habíamos dicho que esto no lo calculamos, pero sí cómo vemos la variación de los motores asincrónicos. Si yo conecto una máquina a la red es fija, no puedo mover nada, pero yo quiero variar la velocidad de la máquina. Para ello, tengo que variar la velocidad del campo giratorio. Entonces, para variar eso, tengo que variar la frecuencia. Si quiero variar la frecuencia, tengo que variar la velocidad. Entonces, con ello, llegamos a los que le decía que se llaman los variadores de frecuencia, ¿sí? En cualquier rango para cualquier motor. Una opción es variar la frecuencia. La otra opción es menos utilizada porque tengo que variar el número de pares de polos. Esto se utiliza en máquinas especiales
que van paso a paso normalmente. Esto se utiliza en motores con devanados espaciales, pero sí los tienen que saber utilizar. Algunos métodos particulares en motores de rotor bobinado, vemos cómo se va variando. Reduce la tensión, reduce la corriente, pero a la medida que vayamos incrementando la resistencia o sacándolas, vamos a ir mejorando el paro. Este es el variador de frecuencia. Les dije que podemos hacer esta situación y empezamos ya a mejorar de un modo electrónico las variaciones. Este es un inversor de frecuencia, donde es un rectificador, un filtro, fíjense, parece un diodo y un inversor de frecuencia con un, no me acuerdo, es ¿cómo que se llamaba? Un transistor del tipo PNP. Bueno, ahí tenemos otra función. Esto ya está hecho con tiristores directamente, no es función de este curso dictarles esto, pero a la medida que vayamos mejorando esta situación, la tensión de salida del rectificador se va a ir aproximando a una recta. Cuando ya tenemos filtros RLC que sacan las armónicas, fíjense lo que nos da. El inversor de frecuencia invierte los trossers, se lo digo a título informativo porque no lo vamos a ver en este curso. Ahí tenemos diferentes tipos de ondas triangulares y acá tenemos los variadores de velocidad que se los encuentran en la calle y ustedes los pueden ver trabajando en todas las industrias, pero en todas no hay lugar donde no esté trabajando un convertidor de frecuencia. La máquina asincrónica como generador. ¿Se puede utilizar? La respuesta es Jennifer Bautista. ¿Se puede utilizar como generador? Julieta Belén. Bueno. ¿Nadie ha leído? Sí, pero si está bien. Para ese caso, Claro, es lo mismo que estoy NS mostrando. igual a NS, ¿no? Correcto, gracias, muy bien. Es la única que está contestando, Adri. Fíjense, la máquina trabaja como generador y está escrito, ¿no? Sí. Si trabajo por encima de la velocidad del sincronismo, se entrega energía eléctrica. Pero estos generadores asincrónicos no son de uso normal. Les vuelvo a decir, porque no van a expresar que nunca le dije, que se lo utiliza exclusivamente en centrales generadoras para hacer compensación de la energía reactiva. La máquina sincrónica es muy cara y muy grande, ¿sí? En la actualidad existen máquinas con doble alimentación para mejorar el rendimiento. Y ahí termina la presentación que habíamos hecho con el PowerPoint. Aquí, Control Home, esta es, la están viendo al PDF, sí, porque le participé de todo. Voy a cerrar el PowerPoint para que tengamos un poco mejor de velocidad. Y acá tenemos esto, que lo tienen también en la máquina, y pueden sacarlos en la Universidad Tecnológica de Mendoza. Bueno, estos son los motores asincrónicos. Habíamos dicho que el funcionamiento, aplicando la ley de Faraday, menos de phi de t, hacemos circular una espira. Entonces, cuando circula una espira, se producen dos fuerzas, las fuerzas antagónicas, y que la velocidad del campo magnético de esta tiene que ser diferente de esta otra, porque si son iguales, estarían en sincronismo y se convierte en un generador. Bien, Macarena Romano, de nuevo. ¿Qué tipo de motor es este?
es conforme a la nota que han sacado y cómo van presentando los prácticos, ¿no? Nicolás Cayo. No sé, profe. Yo sigo un poco. Tienen que estudiar. Miren que nos queda muy poco. Habla de ardilla, profe. Gracias, muy atento. Sí, pero yo con solo ver la silla dice que habla de ardilla. Si no veo que tiene los anillos para que podamos poner los carbones, no puede ser nunca, si habíamos dicho que había 2 rotores, rotor jaula de ardilla y rotor bobinado, no hay otro. Entonces, el rotor podía ser bobinado o de jaula de ardilla. El estator siempre es con 3 fases, desfasado 120 grados. Y el rotor bobinado, fíjense en que tiene ahí las 3 anillos donde ponemos los carbones y empezamos a hacerlo girar para insertar resistencia. Y la jaula de ardilla tenía estas barras cortocircuitadas por los anillos. Por eso se parece a una jaula. Pero ¿por qué, contésteme Nicolás Emanuel Calvo, tenían que tener esa cierta inclinación? Para mejorar los armónicos. Correcto, para disminuir el efecto nocivo que constituyen las armónicas. Muy bien, Calvo. Seguimos adelante. Entonces, todo esto lo tienen ustedes, lo leen, y ahí teníamos cómo va trabajando este campo magnético y la marca de referencia en el rotor. Cuando iniciamos nosotros, por ejemplo acá, a ver, vamos a ordenar un poquito. Ahí tenemos el punto, es la marca de referencia en el rotor, y este es el campo magnético que está en el estator. Empieza a funcionar. Este tiene 1, 2 y 3, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, o sea que P igual a 2. Entonces, esto empieza a girar y el campo va acá. Luego se pone debajo de R y esto va corriendo, va corriendo, va corriendo. Bueno, lo observan ustedes en detalle. Esto es dinámico. Si entran a esta página, lo van a ver en dinamismo. Lo van a ver actuando. El motor con rotor bobinado. El motor con rotor bobinado lo tienen ahí, son máquinas grandes, bastante grandes, las usan en las centrales y en algunas fundaciones donde funden metales, ahí tienen ustedes las escobillas, los anillos, los terminales, como lo habíamos visto. Ahí está sacada esta figura, está sacada de tuberas. El rotor con jaula de ardilla, habíamos definido que había diferentes. Este tiene las barras cortocircuitadas, este tiene un rotor liso, que lo hacen en aluminio, tiene diferentes formas, ahí tienen la barra, cómo se los construye. Tenían que leerlo ustedes. También observamos que podíamos tener diferentes tipos de rotores. Un rotor con doble jaula que se llamaba, que tiene una jaula superior en el arranque y después va trabajando acá. Cuando arranca, la cupla de arranque es grande y la corriente es chica. Y en la medida que vamos nosotros trabajando, mejoramos la cupla y disminuye la corriente. Eso es el motor con doble ranura. El motor con ranuras profundas, hemos dicho que le ponemos unas barritas de cobre. En el momento de arranque, fíjense en que está concentrado todo el sigma de la corriente en la parte de abajo. En la medida que empieza a andar, empieza a distribuirse la corriente y finalmente está todo distribuido en la barra, lo cual favorece la densidad de corriente. También habíamos mostrado bastante acerca de estas tablas, donde le mostraba que siempre los fabricantes dan en función de la corriente nominal. Esto no voy a repetir, lo vuelven a leer ustedes todos, y acá ocurre la deformación del campo magnético entre el rotor y el estator, porque en el medio está lo que se llama el entrehierro, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos acá viendo esta primera figura, acá, fíjense en que entre el estator y el rotor
hay una parte de hierro entre esto que va introducido en el rotor, hay una parte de hierro, de aire, perdón, si no, no podría girar. Eso se llama el entrehierro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos esta situación donde vemos que el campo magnético resultante, que era el campo magnético que teníamos de pérdidas por Histérès y de pérdida por Foucault, más otras pérdidas que aquí no mencionamos, tiende a deformarse. Entonces, como tiende a deformarse, tenemos que poner, para corregirlas, las ranuras un poco inclinadas. Teníamos el principio de funcionamiento del motor asincrónico, que no me voy a demorar, y la conexión. Si queríamos conectar en estrella, normalmente los motores tienen tres chapitas que vienen, la conectan así unidas. Y si la quiero conectar en triángulo, las pongo así. Si quiero invertir el sentido de giro, para uno tengo que poner una de las barritas así, de manera que gire al revés. Bueno, está la definición del resbalamiento. Y esto también que puedo preguntarles, pues si estábamos hablando de que la transformadora era una máquina estática, la máquina sincrónica es muy similar al transformador. Y teníamos la parte del estator y la parte del rotor. Teníamos la reactancia de dispersión y la resistencia y la reactancia magnetizante. Como esto está en cortocircuito, porque habíamos visto que tiene el aro, circula una corriente. Entonces podemos llegar al circuito equivalente de la máquina sincrónica de la misma manera que llegábamos con el transformador, utilizando la referencia de que yo parado acá puedo ver lo que sucede en el otro lado. Les había pedido que ustedes analicen cada uno de los diagramas fasoriales y llegábamos a esta conclusión. Entonces, si utilizábamos el principio de reducción del teorema de Thevenin-Norton, entonces podíamos llegar a representar esto por otra forma y quedaba finalmente este elemento como una máquina asincrónica, donde el resbalamiento lo podemos simular por medio de esta resistencia variable. Como el balance de potencia, la máquina asincrónica diagrama, a ver, Diego Maximiliano, ¿qué rendimiento tiene una máquina de potencia? Negativo. Fabio Palacios. No recuerdo, profe, en este momento. Vamos, con muchos que no recuerdan. A ver, uno que no le haya preguntado. Aquí Rodrigo Cruz, a ver. Porque si están por la asistencia nomás y no estudian, no les sirve de nada. Están 5, 6, 7 que contestan todo y los demás no saben y no recuerdan y no estudian. Quiero decir... ¿98% era, profe? ¿Cómo? ¿98%? No, en máquina sincrónica no, Cintia. Asincrónica. 98% eran los transformadores. Era la máquina de mejor rendimiento. Estaba diciéndoles que lo que están ustedes experimentando en este momento, en que yo a cada uno le hago una pregunta, es la forma en cómo se realiza la evaluación final. Pueden haber hecho muy lindo parcial, pueden haber copiado lo mejor que querían entre 2 o 3, pero en el momento de que yo les presente esto y no lo saben responder, va de la mano con las situaciones que estamos viviendo en este momento. Así que ¿Era el 60 o 70% para los motores? Sí, una máquina no rinde más, una muy buena máquina recorre el 50 al 70%. Con solo ver la figura, y que yo les hubiese preguntado, ustedes dirían, mira todo lo que entra de afuera, la potencia absorbida, mira lo que me está entregando la máquina. Tan semejantes figuras como para que se entienda bien. ¿Y por qué es eso?
porque tengo pérdidas en el cobre estatóricas, pérdidas en el cobre rotóricas, tengo pérdidas en el hierro, pérdidas en el entrehierro y pérdidas de rozamiento que no están puestas acá. Y como si fuera poco, todo eso se lo hizo con un diagrama de bloques, para que ustedes lo entiendan. Y ahí les puse la potencia que atraviesa el entrehierro. Muy bien. Entonces, ahí esta es la potencia que absorbe la máquina cuando empieza y esta es la potencia útil que me sale. Es la peor máquina que existe en el mundo, sin embargo, es la más utilizada. Ahí tienen el rendimiento para cualquier máquina de lo que entra sobre lo que sale, la potencia útil sobre lo que entra. Entonces, estas máquinas, fíjense en las tablas, tenemos una máquina chica nomás, por ejemplo, una máquina que tenga una máquina de heladera 0,9, por ejemplo, las máquinas de heladera son 0,75, son motores chiquitos, o una máquina más grande que sea de una bomba. Fíjense que el rendimiento no llega al 77%. Y el momento de inercia es un 50% hasta que empiece a arrancar esa máquina. Es ahí la importancia de saber cómo tengo que hacer arrancar la máquina. La corriente de arranque sobre la corriente nominal es del 5,1%. Entonces, eso es la importancia para la cual ustedes tienen que estudiar. Le dije que ni siquiera quisiera saber las fórmulas, pero por lo menos que si le presento una curva, que me digan de qué curva se trata. Ahí tienen otro acerca que habla del par de rotación de la máquina asincrónica. Y esta curva, que es tan importante para toda su vida profesional, donde el motor, y la vimos hace un rato en las diapositivas, tiene 3 zonas, trabaja como freno, trabaja como motor y trabaja como generador. Son las 3 partes. Aquí está puesta al revés, porque nosotros poníamos el eje en este lado. Y veis, aquí está puesto al revés, es la única diferencia que tiene. El funcionamiento como motor solamente es necesario que me sepan explicar cómo puede llegar a trabajar como motor, porque muy pocas veces lo van a ver trabajar como motor. También puede funcionar como generador. Y Romina Ramos, para que funcione como generador, ¿qué tendría que ocurrir? El redoblamiento tendría que ser menor a 0. Menor a 0. Estamos con tendencia en el límite. ¿Qué opina la clase? ¿Qué decía la definición de resbalamiento? S era igual... 3 clases de motor y no saben la velocidad de sincronismo. ns menos n sobre ns. Muy bien. Entonces, Fátima, ¿cuánto vale el resbalamiento en esta situación? Para que sea un rotor. Para que sea generador. Para que sea generador, ese tiene que ser menor que 0. Otra vez no. Tiende a 0. Cuando la velocidad de sincronismo quiere decir que ns es igual a n, ns menos n es igual a 0. O sea que no tiene que ser menor que 0, tiene que ser que la velocidad de sincronismo la está alcanzando la velocidad del campo, la velocidad rotórica es igual a la del campo estatórico, por lo tanto va a trabajar como generador. Esa es la única condición. Aquí dice que como rotor y como estator, ¿sí? Entrego potencia eléctrica, perdón, recibo potencia mecánica y quiero entregar potencia eléctrica. Entonces lo tengo que hacer funcionar como generador. Ahí lo tienen. Como freno no vamos a demorar. Bueno, a ver, aquí no le pregunté.
Vamos a empezar de nuevo. Adri ya está. Jorge Agüero, hace rato que no lo veo. Jorge. Mientras tanto tomo agua. ¿Había que cortocircuitar, profe? Negativo. Ensayo de vacío de rotor libre, y usted lo va a cortocircuitar. Alma Ríos, ¿cómo lo hace el ensayo? Profe, se hace funcionar el motor sin la carga, ¿no? Correcto, sí, señorita. Nada, ¿no? Vamos a... No, profe, disculpe. Sí, yo estoy disculpando a todos. Nada. Profe, Sí, lo escucho. se le aplica una tensión igual a la nominal y se lo deja girar sin carga. Pero lógico, Fabio, muchas gracias. Semejante dibujo. Ensayo de vacío. ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Cómo se realiza el ensayo de vacío? Dejo en vacío el rotor y lo hago girar. No era tan difícil. Queda para estudiar para ustedes, que ya me han hecho dar bronca, los que no estudian, y sí los felicito a los que estudian. Todo esto, una figura así, me van a decir cómo hacen el arranque directo. ¿Cómo hacen el arranque en estrella triángulo? ¿Cómo hacen el arranque con contramarcha? ¿Cómo hacen el arranque de otra forma? Los diferentes tipos de arranque. Este apunte está puesto desde el principio de la clase, de la materia, para que ustedes ya lo estuvieran sabiendo y estuvieran, por lo menos, viendo la figurita. Van a ir y van a presentarse a la empresa y le van a decir, bueno, está bien, ingeniero, ¿qué hacemos con el contactor? No tienen ni idea que es un contactor. Yo me demoro más en repetir por tercera vez esta situación. Así que con esto, a ver si tengo algo más para darles de el cronograma. Veamos. Con esto nosotros hemos visto motores con corriente alterna, rotor bobinado, hoy 2 de 11. Ya lo vimos anteriormente, lo estuvimos repitiendo hoy. Así que distribución de energía, hicimos ya el cálculo para un barrio. ¿Es así, Marco Gómez? Usted presentó el trabajo práctico. Profe, no hicimos todavía cálculo de... ¿De conductor? Sí, no, eso no hicimos. No hicimos todavía, profe. A ver, déjeme un minuto, acá lo tengo ya a las asistencias, los veo. Vimos circuito magnético, circuito trifásico, parcial de teoría, centro de distribución, si vimos paralelo de transformadores y máquina sincrónica. Tienen razón, ofrezco disculpas. Bueno, para el 9 de noviembre vamos a hacer redes eléctricas y calculadores y cálculo de conductores para la próxima clase. No voy a volver a ver más máquina asincrónica, ni transformador, ni nada. La próxima clase, lean, porque si no tienen una visión antes de que empezamos la clase, están mal. Y después vamos a empezar ya directamente con un proyecto que ya el ingeniero Arce me dijo que está bastante avanzado con ustedes. Entonces,
La próxima clase, que es el 9, vamos a ver distribución de energía. El 9, el 15 no hay clase, el 16 empezamos con el proyecto y entre el 23 y 22 de noviembre le quedan, o sea que le quedan una clase, que vamos a ver esto, es la próxima 2 y 7, 9, y la próxima ya el proyecto. No sé si llegaremos a ver el tema luminotecnia, porque estamos recursando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y bueno, por supuesto. Profe, disculpe, ¿habría posibilidad de la clase que viene comenzar un ratito tarde? Porque hay chicos que rendimos el recuperatorio de organización industrial presencial, o sea que tenemos que ir hasta la universidad y el tiempo en volver, y las clases son seguidas. Pero ellos están posterior a nuestros programas. Yo sí no tengo problema porque es un redictado, pero dígale al profesor ese que él es posterior a nuestro dictado. Nuestra materia fue elevada al decanato. ¿Y qué materia me ha dicho que es? Organización industrial. Bueno, me parece bien. No voy a decir nada al respecto, pero usted después, cuando trabaje en la calle, acuérdese de mí. Nada más. Además, eso es pava, no me venga. Esto es mejor. A mí me gusta más. ¿A qué hora terminan la clase? Bueno, pero ya me muestro yo para que conversemos. Dejo de compartir. Ahí estamos.